Ya. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, quien te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, que te cubra
les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos por un día más de vida y queremos poner este momento en manos de nuestro Creador. Vamos a poner este momento para que el Señor sea que esté guiando cada palabra y cada mensaje que se diga en el día de hoy. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres amoroso, porque tú eres misericordioso, porque tú eres nuestro Padre. Estamos agradecidos, Señor, por cada detalle, por cada gesto, por cada cosa que tú has permitido que nos ocurra en estos días. Mira, Señor, te queremos presentar a cada persona que está viendo este vivo en el día de hoy. Te queremos presentar, Señor, este mensaje. Quítame a mí, Señor, y ponte tú, para que seas tú, Señor, que sea dirigiendo cada palabra que yo diga en el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por estos medios. Gracias por la tecnología. Y gracias, Señor, porque aunque los templos estén todavía cerrados muchos, tu mensaje y tu iglesia está creciendo y está más abierta. Gracias, Señor, y todas estas cosas te las decimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, en estos días pasados, hace como 2 semanas, yo estaba dando una clase sobre el principio de la siembra y la cosecha. Y cuando preparaba esa clase, en vez de yo impartirla, me la impartieron a mí. Porque de verdad recibí mucha bendición. Y no quise dejarla solamente para unos cuantos. Quise traerla para esta prédica, para que muchos sean los beneficiados de esa prédica. Investigué un poquito más y es como dice la palabra, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Es decir, la palabra de Dios tiene doble filo porque tanto recibe al que va dirigida, pero también el que la da es ministrado por la palabra. Y por eso le digo que cuando estaba preparando esa clase para ese grupo que estaban recibiendo un estudio bíblico, yo fui altamente impactada y de verdad no me quise quedar con esa bendición. Y la palabra que hoy les traigo, la quise nombrar la vid, el labrador y los pámpanos. Y la vamos a estar viendo en el capítulo de Juan, número 15. En el capítulo 15, del 1 al 17. Le voy a leer la lectura, después ustedes pueden buscarla y pueden leerla y disfrutarla en sus hogares. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. En esta metáfora que vamos a estar estudiando, que vamos a estar compartiendo, vamos a ver dos puntos importantes. El primer punto es la relación que nosotros como iglesia debemos de tener con Jesús. Y el segundo punto es un principio que el Señor mismo estaba enseñando, un principio acerca de los frutos. Pero, ¿qué es un principio? Un principio es una verdad, es un enunciado que siempre, siempre, siempre va a tener el mismo efecto a quien lo aplica. Aquí nosotros vemos en esta parábola que el Señor se lo estaba enseñando. ¿A quién? Se le estaba enseñando a sus discípulos. Él estaba enseñando esta verdad para que la vida de ellos sea bendecida. Pero claramente este principio, aunque fue dicho hace muchos años, es aplicable para todos nosotros los creyentes. Es decir, que una verdad, un principio bíblico, una verdad bíblica, independientemente quién lo aplique, independientemente en qué lugar se aplique, en qué época se aplicó y se aplique, va a tener un resultado de bendición. ¿Por qué quise traer esto? Porque quizás muchas personas no saben la bendición que es de uno esforzarse para dar frutos. Eso es un principio que el Señor se los enseñó a sus discípulos, el que uno debe de esforzarse para dar frutos, porque cuando uno se esfuerza para dar frutos, uno es altamente bendecido en todas las áreas de nuestra vida, y lo vamos a ver aquí en el día de hoy. Primeramente, como vemos, Jesucristo cuando estaba hablando con sus discípulos, vemos que Él aquí utiliza en su palabra la vida agrícola de su tiempo. Él está hablando de la vid, Él está hablando del sembrador, del labrador, Él está hablando de la siembra, Él está hablando de los pámpanos. Pero en el primer versículo, que lo vamos a estar viendo, donde dice, en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí Jesús empieza con una verdad. Él está hablando de la deidad del Padre como labrador y de su deidad, es decir, de su naturaleza divina. Entonces, aquí vemos primeramente que cuando Él dice, mi Padre, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí habla que Dios es el labrador, el creador, el que siembra, el que crea, el que cuida, el que nos ama, el que nos protege. Y cuando Jesucristo se dice a sí mismo que Él es la vid, ¿qué es la vid? La vid es la planta que produce uvas. Él está diciendo que Él es el que da vida. Y sabemos que sí, que Jesucristo da vida y la da en abundancia. Pero también dice que cuando Él dice yo soy la vid, dice que Él es la cabeza, que Él es la raíz, que Él es el sostén en nuestra vida y que fuera de Él no hay nada. Como dice más adelante, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada
podéis hacer. También vemos en esta metáfora, en esta bella explicación que él está dando a sus discípulos, que la vid, la mata o el árbol que da la uva tiene ramas. Eso es lo que él llama pámpanos. Y hay ramas o pámpanos que sí dan frutos y hay pámpanos que no dan frutos. Cuando aquí se está hablando de los pámpanos, se está hablando del creyente, del cristiano. Y no estoy aquí hablando de religión, estoy hablando de todo aquel que ha creído que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros y resucitó. El que cree en Cristo es cristiano. Y él está hablando, cuando habla de los pámpanos, él se refiere a los cristianos. Y él dice que hay cristianos que están dando frutos y hay otros cristianos que no están dando frutos. Y vamos a ver y vamos a explicar qué dice él acerca de eso, qué enseñanza él nos deja. Cuando él habla del cristiano que da frutos, ese es el cristiano que tiene un encuentro verdadero con el Señor. Te lo digo porque cuando yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, quizá yo lo declaré en palabras, pero duré mucho tiempo yendo a la iglesia, llegué mucho tiempo orando, llegué mucho tiempo viviendo como cristiana, pero yo no daba frutos. Y me doy cuenta que yo no daba frutos porque yo no había tenido un encuentro. Yo lo había confesado, pero un encuentro, la revelación de Jesucristo en mi vida, la revelación de lo que es Jesucristo en mi corazón, en mi ser, yo no lo había tenido. Y te digo esto porque cuando yo tuve mi encuentro, cuando yo tuve mi acercamiento, cuando yo tuve la revelación de quién era Jesús y lo que vino a hacer por mí, yo medité en todos mis caminos. Yo me detuve y yo medité. Y hubo un cambio de sentimiento, hubo un cambio de pensamiento y hubo un cambio en las cosas que yo hacía. Hubo un cambio de dirección, hubo un verdadero arrepentimiento. Hubieron cambios en mí. Cuando Jesucristo dice que demos frutos, ¿qué es el fruto? El fruto es lo que se ve. El fruto es el testimonio. El fruto es lo que se germinó, que se hace visible. Entonces, cuando un cristiano está dando frutos, es porque en verdad tuvo un encuentro con el Señor. En verdad, la semilla que tenía, que no daba frutos, esa semilla estéril, uno la cambia y uno comienza a sembrar semillas que se multiplican. Entonces, yo te pido que en este momento tú hagas una reflexión de tu vida y si te pongas a reflexionar si verdaderamente tú estás dando los frutos que el Señor quiere que tú des. Entonces, cuando yo tuve mi encuentro, cuando yo tuve ese encuentro cara a cara, cuando yo dejé entrar verdaderamente a Jesucristo en mi corazón, ahí se vio reflejado el fruto. Eso es lo que dice. Debe de verse nuestro diario vivir, el fruto de que tú tienes un cambio, de que tú has recibido a Jesucristo en tu corazón. El cristiano debe de dar frutos y frutos visibles, que es lo que se ve. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, te aflora un sentimiento de que tú no le quieres faltar a tu amado, de que tú no le quieres fallar a Jesucristo, de que todas tus acciones, todos tus pensamientos van conforme a la palabra. Y con eso yo no te digo que vamos a ser santos y que ya no vamos a volver a pecar, porque te hablaría mentira. Pero cuando tú lo haces, hay un remordimiento en ti y hay un arrepentimiento. Porque cuando uno tiene un remordimiento, solamente es un sentimiento de que, ay, lo hice mal y ya se quedó ahí. Pero además del remordimiento, hay un arrepentimiento que es un cambio de dirección y que tú dices, yo no lo voy a hacer. Y tú inmediatamente, si estabas en esta dirección, cambias hacia otra dirección. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí claramente
Jesucristo te está hablando de la relación que el cristiano debe de tener para dar frutos. Jesucristo aquí en esta metáfora dice que la rama cortada fuera de la vid, fuera de la mata, insertada, que no esté insertada, no va a dar fruto y va a perecer. Pero si tú quieres dar fruto, tú tienes que estar con Jesucristo. Jesucristo que sea la fuente de vida, que sea toda tu vida, que sea a lo que tú anheles, tu ejemplo. Y antes de yo entrar en los caminos del Señor, yo pensaba que para yo poder dar frutos del Señor, yo tenía que andar para arriba y para abajo con mi Biblia, que tenía que estar todo el tiempo en una iglesia, que tenía que dejar de mi vida de profesional, mi vida de madre, mi vida cotidiana para entregarme por completa al Señor. Y déjenme decirle que en una parte sí, para uno dar frutos en el Señor, nosotros debemos de morir a nuestro yo. Pero cuando yo digo morir a nuestro yo es a nuestros deseos de la carne. Nosotros cuando ya decidimos servir a Cristo y le decimos que sí a Cristo, el cristiano se enfrenta con enemigos, se enfrenta con los enemigos de la carne, que son tus deseos, tus pasiones, que te llevan a cometer cosas en contra de la palabra. Y también uno de los enemigos de nosotros los cristianos es el mundo, porque el mundo te vende un sistema de que todo está bien. Y una vez le decía yo a mi hija, cuando la llevaba a estudiar para España, que abriera bien los ojos, porque el mundo le llama bueno a lo que es malo, y a lo que es malo lo llaman bueno. Que cuando ella quizás quisiera hablar de la palabra, el mundo la iba a rechazar y se iba a reír de ella y la iba a juzgar y la iba a hacer sentir mal. Porque eso, lamentablemente, así es el mundo. Pero yo lo que quiero decirte en este mensaje es que para tú dar frutos en Jesucristo, en la vida, yo sigo siendo médico, yo sigo trabajando junto con mi esposo en negocios, yo sigo trabajando y moviéndome en las áreas sociales en que yo me movía, pero ya con una diferencia, que yo doy un testimonio de lo que es Jesucristo cuando vive en mí. Ya el testimonio es diferente. Ya en mi consultorio, cuando alguien va a mi consultorio, y muchos pacientes quizá que me están viendo lo saben, ellos encuentran luz en medio de la oscuridad, porque yo le hablo con mi ejemplo, yo le hablo con mi testimonio, no con palabras, sino lo que ellos ven a través de mí. Porque ya los frutos que yo estoy dando en el Señor es paz, es armonía, es tener paciencia, es saber que estar confiada en el Señor. Son frutos que ellos lo pueden percibir. Y cuando ya tú estás dando ese tipo de frutos, que es un testimonio viviente, que la gente te ve, la gente va a querer de lo que tú quieres. Y ahí tú puedes hablar de lo maravilloso que es cuando tú dejas que Jesucristo entre a tu vida y los cambios que da tu vida cuando tú tienes al Señor. Entonces, aquí vemos que cuando uno da frutos en el Señor hay un cambio. Tú no debes de dejar tu profesión, al contrario. Ahí es que tú debes de dar fruto en tu profesión, dar un testimonio de lo que ha hecho Jesucristo. Porque cuando se habla de frutos, no es solamente en el Evangelio, es que tú vas a dar fruto en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que dar fruto y te tienes que esforzar como hijo y creyente, primero hijo de Dios y creyente en Jesucristo. Tú tienes que dar fruto en tus finanzas. Tú tienes que saber que el Señor te va a bendecir y te va a prosperar si tú andas conforme a la palabra de Dios. Tú debes de dar testimonio con tu salud. Tú debes de dar testimonio con tu salud mental. Tú debes de dar testimonio como cabeza de familia, como madre, como esposa, como administradora. Tus frutos se deben de ver en todas las áreas de tu vida, como amiga, como consejera, como ejemplo en la sociedad. Tú debes de dar fruto, tú eres llamado de dar frutos. Pero si tú no estás dando los frutos, tú tienes que ver si tú realmente has tenido ese encuentro con Jesucristo. Si Jesucristo verdaderamente ha sido revelado a tu vida. Porque te lo digo de nuevo, cuando Jesucristo es revelado en tu corazón, tú recibes luz.
y tú recibes la confirmación del Espíritu Santo y tu vida cambia totalmente. Aquí se explica claramente cuando dice que uno debe de permanecer en Jesucristo. Aquí habla claramente de la relación que uno debe de tener con Jesucristo. La relación ya no es una relación no es una relación así sencilla. Es una relación que se convierte en una comunión. Ya tú no entras en una relación, sino en una comunión. Y la comunión viene de koinonía. Es algo más íntimo. Es una intimidad con Jesucristo. ¿Qué es compañerismo? Es diálogo. Es relación estrecha con Él. Es tener cosas en común. Entonces, cuando esa es la relación que Jesucristo le dice al pueblo de Él, a los que creen en Él, que deben de tener koinonía, deben de tener con Él comunión, cenar con Él, hablar con Él, dialogar con Él, intimar con Él. Entonces, dice en su palabra, como leímos, que el Señor nos dice que si no tenemos frutos, seremos quitados. Entonces, tú debes de tratar de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo te digo, examínate. Y si tú no estás dando fruto, quita esa semilla estéril en tu vida y reemplaza la semilla. Tú puedes reemplazar la semilla, tú estás a tiempo. Este mensaje no es de condenación, este es un mensaje para que las personas puedan reflexionar que uno es llamado a dar frutos, a dar un testimonio de Jesucristo. Y si tú hoy en día no estás dando testimonio de lo que es Jesucristo en tu vida, debes de cambiar tu semilla. Debes de tratar de tener un encuentro con Él. Hace muchos años, no muchos, y siempre lo doy por testimonio, cuando yo era de los pámpanos que no daba fruto, pero iba todos los domingos a la iglesia a orar y a exigirle al Señor que me diera los frutos, que me diera la bendición, pero yo no estaba dispuesta a yo esforzarme con Él. Una hermana se me acerca y me dice que para yo cortar el ciclo de lo que yo estaba viviendo, que estaba viviendo situaciones difíciles en mi vida, yo debía de acercarme al Señor. Y déjenme decirle que cuando alguien te confronta, cuando Dios te confronta a través de un profeta o a través de alguien, ¿qué viene el tu autodefenderte? Yo me paré como una araña, porque yo me defendí, porque yo entendía que yo estaba bien, y yo le dije, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie. Yo en ese momento no lo entendí, pero con el tiempo lo fui entendiendo. Lo que el Señor quería era tener comunión conmigo. Yo tenía una relación de amistad, pero no tenía una comunión. Y el Señor lo que quería era mi corazón. Y en ese momento mi corazón no estaba en Jesucristo. Dice que el tesoro tuyo está donde está tu corazón. Y mi corazón en ese entonces estaba en trabajar, en lograr metas, en yo desarrollarme como profesional. Que yo digo que eso no está mal. Pero cuando toda tu energía, cuando toda tu vida, cuando tu estado anímico depende de todo eso dependía de yo estar triste o estar alegre, si se cumplía o no se cumplía la meta, de yo estar bien emocionalmente, todas mis energías iban en pos al trabajo, entonces mi corazón estaba en eso. Aunque yo decía que iba a la iglesia y que yo era cristiana, mi corazón no estaba en Dios ni estaba en Jesucristo. Y por eso yo no tenía resultados. Yo trabajaba mucho, trabajaba muchísimo, y se lo he dicho de testimonio, y yo estaba echando en sacos rotos. Porque así mismo como ganaba mucho dinero, así mismo yo no veía los frutos.
Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque quizás tú estás pasando por esa situación y el Señor te está diciendo hoy que quiere tu corazón. Analiza dónde está tu corazón en el día de hoy. Si tú tienes tu corazón puesto en un trabajo, si tu corazón o tu tesoro está en un hijo, si está en tu marido, si está en tu casa, en tu mantener tu casa bien organizada y bien bonita. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón está tu tesoro. Cuando esa persona se me acercó a mí y me dijo que el Señor quería tener un encuentro conmigo, que quería que yo me acercara, yo no sabía que Él quería, era mi corazón. Que yo desviara de donde yo estaba y mi corazón se le entregara a Él. Porque vamos a ver más adelante, y es maravilloso, que cuando tú tienes encuentro con el Señor, que cuando tú comienzas a dar fruto y sembrar en Él, vienen las bendiciones de todos los sitios. Pero Él quería en ese momento era que yo me concentrara en Él, en yo dar frutos en Él. Aquí dice el Señor que si no tenemos frutos, seremos quitados. Aquí hay una bendición para aquel que da frutos. Y aquí Jesús nos enseña un principio. Acuérdense que tras un principio es una verdad que trae una consecuencia. Aplíquelo quien lo aplíquelo. Si tú no lo aplicas, no tienes esa consecuencia de bendición. Y si tú lo aplicas, tú vas a ser altamente bendecidos. Y el principio es que el que da fruto, dice la palabra, será limpiado por Dios. Y lo dice aquí en la palabra, en Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Es decir, el Señor quiere tu corazón. Porque cuando vemos la historia de Samuel, que Samuel fue a ungir a David como rey, cuando él llegó a la casa del padre de David, ¿qué estaba viendo Samuel? Samuel estaba viendo lo que se veía físicamente, si era buen mozo, si tenía porte de rey. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? Le dice, yo no veo lo que ven los hombres ven lo que está por fuera, yo veo el corazón. Entonces, el Señor lo que quiere es nuestro corazón para que el propósito de Él se cumpla aquí en la tierra. El Señor le va a revelar cosas grandes, te va a revelar cosas grandes a ti, pero Él quiere primero que tú le entregues su corazón. Entonces, aquí vemos que todo el que lleve fruto, el Señor lo va a limpiar. Es decir, si el Señor ve que tú tienes primeramente una relación con Jesucristo y te ve tu voluntad, que tú quieres cambiar y ves que tú estás siendo de testimonio, aunque tú vengas con los errores que tú vengas, aunque tú falles, porque vimos que el rey David falló muchas veces, el rey David no fue perfecto, pero tenía un corazón limpio y puro y le decía al Señor a cada rato que le quitara ese corazón y que le pusiera un corazón conforme al de Dios, y eso fue lo que Dios vio. Si el Señor ve que tú estás dando frutos en Él, ¿qué Él va a hacer? Él te va a limpiar. Y cuando yo veo, wow, el labrador, me acuerdo cuando comenzó el tema de la cuarentena aquí en República Dominicana. La iglesia tiene jardines y tiene flores, matas con flores. Y como estaba cerrada, yo decidí con Anderson, en los tiempos que uno podía salir, ir a la iglesia a regar las plantas. Y cuando yo fui y vi las plantas que estaban descuidadas, que estaban secas, yo me sentí como leí, como el labrador. Yo comencé a regarlas, lo que yo nunca había hecho antes de ir a la iglesia 2 y 3 veces a la semana para cuidar las matas. Comencé yo a hacerlo porque la iglesia estaba cerrada y no íbamos ningún día a la semana. Y comencé a ir a la iglesia, a regar las plantas, a cortarlas, a podarlas, a quitarle esas maticas trepadoras que no dejan que dieran sus flores bonitas. Y yo veo aquí y hice una comparación
cómo Dios a sí mismo nos cuida. Porque yo tenía un sentimiento de protección para las plantas. Y yo sabía que ellas eran bonitas, pero que podían dar mejores flores. Veía que tenían sus flores así como apagaditas, pero yo sabía que con un cuidado especial de parte de mía, ellas iban a dar flores más bellas. Y eso es lo que yo veo que el Señor ve. Cuando el Señor ve tu corazón y ve que tú estás dando testimonio y ve que tú estás haciendo cambio, Él mismo va a trabajar contigo. Dios, el labrador, tu papá, Él te va a cortar, Él te va a podar, Él te va a cuidar, Él te va a regar. ¿Pero para qué? Para que tú des muchísimos más frutos. Es decir, que tú vas a ser muchísimo más bendecido. Es decir, tú vas a tener, como dice en su palabra, para que lleves más frutos. Él te va a cuidar, Él te va a limpiar, Él te va a podar, para que tengas una abundante cosecha. Y como te digo, la abundante cosecha, claro, debe de ser para el reino de Dios, pero eso lleva que tú seas prosperados en todos tus caminos. Tú como cristiano tienes que dar frutos y tú tienes que esforzarte para dar esos frutos. Porque de la manera en que tú des fruto, el Señor va a tratar contigo. Tu Dios, tu Padre, tu labrador. Y Él va a tratar contigo de una manera para que tu cosecha sea muchísimo más abundante de lo que tú hoy tienes. ¿Y tú sabes por qué? Porque mira cómo dice Juan 15, 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, que si el Señor ve tu corazón y te ve dando testimonio, pero esa vida de testimonio es porque ya tú llevas una vida de comunión con Jesucristo. Ya tú llevas una vida de comunión en Él. Tus oraciones serán contestadas según el propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú poco a poco veas que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, cuando tú veas que toda la bondad, que todo lo bueno que el Señor tiene para tu vida es manifestado físicamente en un fruto, tú puedes, como dice aquí el versículo 8, que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que una manera en que tú honras y glorificas a tu Padre, a Dios, es llevando frutos. Cuando tú eres bendecido, cuando tú llevas un testimonio de un real cristiano, cuando la gente ve que tú eres luz, que tú eres sal, tú das testimonio de tu Padre y tú lo glorificas en tus acciones. Es lo mismo como un hijo tuyo, natural, te puede honrar a ti como padre. Cuando en su colegio saca buenas notas, cuando tiene un buen comportamiento, cuando sale a casa de amiguitos, cuando él tiene un buen comportamiento en la sociedad, lo ven a él, al hijo tuyo, y ven lo bien que se comporta, y la gente sabe que viene de buena familia. Entonces, cuando tú eres buen cristiano, cuando tú das un testimonio real de lo que es vivir con la cobertura de Dios, cuando tú eres un testimonio viviente del cambio, del encuentro que tú tuviste con Jesucristo, la gente ve del linaje de quien tú vienes. Tú glorificas a tu Padre, tú honras a tu Padre. ¿Y cómo tú como padre te sientes cuando una persona ve el comportamiento de un hijo tuyo y ve que se comporta bien? Se siente orgulloso. Y tú como padre apoyas a ese hijo para que se pueda seguir superando, porque sabe que lo que tú le estás dando a él no se está perdiendo. Así mismo es tu Padre Celestial, tu Padre Dios, el labrador. Cuando Él ve que tú estás dando esos frutos, Él te va a cuidar, Él te va a prosperar, Él te va a podar. Pero además tú lo estás glorificando y tú lo estás honrando y Él se siente orgulloso de ti. Y por eso es que Él bendice tu cosecha y la bendice mucho más. Aquí vemos dos verdades o principios. Primeramente, si permanecemos en la palabra de Dios,
Él escucha nuestras oraciones. Si tú permaneces en la palabra de Dios, si tú permaneces en su palabra, si esa palabra tú la guardas en tu corazón, Él va a escuchar tus oraciones. Él va a escuchar lo que tú necesitas. Y también dice que si tú das frutos, que por tus frutos, grandes cosechas, bendecidos en todas nuestras áreas, vamos a glorificar a nuestro Padre. Si nosotros como cristianos persistimos, nos quedamos en su palabra, damos los frutos que nos dice en su palabra, lo obedecemos, nos sometemos a su palabra, nos comprometemos con Él, nuestras oraciones serán escuchadas. Y será evidente la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor va a contestar tus oraciones y tus súplicas. Aquí dice después, vemos en estos versículos los mandamientos que Él nos da. Primeramente, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí viene la relación que nosotros debemos de tener con Dios. Primeramente vemos cómo el Señor nos amó a nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Vemos el amor de Jesucristo hacia su Padre, hacia Dios, porque lo obedeció en todo. Para Él hubiese sido más fácil decir que no y no cumplir con el propósito por el cual Él fue enviado. Pero Él dijo que sí. Por amor Él obedeció y nos dio ese ejemplo. Y nosotros, aquí nos da Jesucristo el mandato. Primeramente debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú lo obedeces. Uno obedece por amor. Uno obedece porque uno quiere agradar al Padre. Uno obedece cuando uno tiene la necesidad de obedecer, de amarlo, de que Él vea de que tú eres sumiso y obediente porque tú lo amas, no por terror, por amor. Y dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno obedece su palabra. Y dice, y amar al prójimo como a ti mismo. El Señor aquí también les dio ese mandamiento a los discípulos, que se amaran los unos a los otros. Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Nosotros debemos de edificar al hermano que está caído. No debemos de acabarlo, no debemos de murmurarlo. Al contrario, en todo lo que tú puedas ayudar a tu hermano, acuérdense, tú como cristiano eres llamado a dar frutos. Y una de las maneras que tú das fruto es amando a tu hermano y levantarlo en situaciones difíciles. Aquí dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nos enseñó que nosotros no somos siervos. Nosotros no somos siervos de Jesús. No somos siervos, no somos esclavos. Porque en la palabra dice que los esclavos y los siervos no conocen los planes de Dios, del Señor. Y Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos. Y yo mi vida la di por ustedes, mis amigos. Y yo les revelé y les estoy revelando todas las cosas de mi Padre para que ustedes sean bendecidos. Y yo te pido en esta noche que tú tomes estas palabras y las puedas guardar en tu corazón. Guarda los mandamientos de Dios en tu corazón. Apréndelo a amar. Aprende a tener una comunión con Jesucristo. Porque fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no vamos a poder dar frutos. Esos frutos que dice la palabra, frutos buenos, apetecibles, frutos en abundancia. Una buena cosecha, una buena cosecha. Entonces yo te pido que tú abras tu corazón y que tú puedas reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador. Para tú poder conseguir paz, tú no necesitas dinero. Para tú tener alegría y gozo, como dice la palabra, ese gozo que Él da, como dice aquí en su palabra,
que Él quiere que nosotros tengamos ese gozo que viene de Él. El gozo no te lo va a dar tu esposo, el gozo no te lo va a dar tus hijos, el gozo no te lo va a dar reconocimiento que del mundo. Todo eso que muchos años yo busqué fuera, lo he podido encontrar teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Yo te pido que tú hoy reflexiones en esta palabra y que tú le pidas a Jesucristo que cene contigo, que tú quieres tener una comunión con Él, que tú quieres que Él sea revelado en tu vida, porque cuando Él es revelado en tu vida, tú vas a ser bendecido en todas las áreas. Tú vas a comenzar a dar frutos y cuando tú des esos frutos, el Señor te lo va a multiplicar. Yo quiero que tú, donde quiera que tú estés, si tú sientes la necesidad de reencontrarte de nuevo con tu Dios, de reencontrarte de nuevo con Jesús, repita esto conmigo. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque sé y reconozco y confieso que Jesucristo vino para salvarme, que Él vino aquí, que Él me ama, y que por su sacrificio, porque Él vino, murió y resucitó entre los muertos, yo puedo vivir en los lugares celestiales juntamente con Él. Señor, inscribe mi vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido perdón si me he escondido de ti. Yo te pido perdón si yo no he dado los frutos que tú quieres que yo dé en ti. Dame, Señor, un nuevo día, porque tú dices en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada día. Y yo quiero que tú me des otra oportunidad para yo poder dar frutos, para yo poder sembrar en ti, para poder yo ser un testimonio vivo de lo que tú has hecho en mi vida. Y si yo quiero esconderme, sácame a la luz, Padre. Yo te pido, Señor, que tú tengas un encuentro personal conmigo, que tú trates conmigo en el silencio de la noche. Te pido que me perdones y que me laves con tu sangre. En el nombre poderoso de Jesús te pido todas estas cosas. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que te llene de tu amor. Que te llene de todas las misericordias y que te llene de la bendición de lo alto. Dios te bendiga. Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, está contigo, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, está contigo. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.